Muy buenos días amigos, una vez más gracias por estar con nosotros y apartar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Como siempre les invitamos a que se comunique con nosotros al 541-646-2100, 541-646-2100 para cualquier pregunta, información que necesite, dudas que tenga, si necesita alguna Biblia, música, tenemos algunos discos para regalarle, videos también que puedan ayudarle en su vida espiritual, en su vida diaria o en el conocimiento también de la palabra de Dios. En cualquier cosa que nosotros podamos ayudarle, puede comunicarse con nosotros. Para información también acerca de los pastores o de las iglesias, también puede comunicarse con nosotros y vamos a darle la dirección o comunicarlo con algunos de los pastores en el área. Y para empezar con el mensaje de hoy, con la enseñanza, quiero que hablemos sobre un tema que he escuchado, un tema que se ha discutido también, al menos en el trabajo. He escuchado sobre este tema, estas preguntas, y creo que es algo que necesitamos aprender, necesitamos conocer o saber lo que la Biblia dice sobre eso, sobre este tema. Y el tema es una pregunta: ¿somos todos hijos de Dios? Cuando al menos los comentarios que escuchamos, creo y pienso que esa es la idea también de la mayoría, de que todos somos hijos de Dios, ya que Dios nos creó, por lo tanto somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Pero hay alguna diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios, y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. Nuestro propósito, nuestro deseo también es no criticar, no juzgar, sino que es más que nada enseñar lo que la Biblia dice, lo que entendemos por medio de la palabra de Dios. No estamos juzgando, sino estamos exponiendo simplemente lo que la Biblia dice. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en la Biblia, lo que la Biblia enseña, creemos que lo que la Biblia dice es verdad, lo que está escrito ahí es verdad, entonces tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice. Y es lo que tratamos de hacer nosotros, exponer simplemente lo que la Biblia nos enseña acerca de ciertos temas. Creo que eso es lo más importante, tener, y es lo que hemos dicho también en este programa, de que nuestra base es la Biblia. Enseñamos o tratamos de enseñar lo que la Biblia nos dice con respecto a ciertos temas, y este es el caso también sobre este tema que vamos a tratar. Y quiero que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Voy a dar lectura porque creo que este pasaje es importante. Y dice así la palabra del Señor: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí narra la petición, más que nada, de una madre, de una mujer, creo que como cualquier madre, como cualquier padre, busca la forma de que sus hijos estén bien, de que sus hijos estén en buena salud, en buena condición, y haría lo que sea para ello. Y este es el caso de esta mujer. Pero lo que vemos aquí, y lo que quiero tratar de que veamos resaltar en este pasaje, es lo que Jesús mismo dice le dice a la mujer. Dice en el verso 27: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuál es la importancia de este pasaje? ¿O qué tiene que ver esto con el tema? Porque una de las cosas
o algo, la idea que tienen los judíos, al menos en aquel tiempo, era de que los gentiles, los que no eran del pueblo judío, eran considerados tal vez a ese nivel de creación solamente. Eran como uno de los comentaristas dice que los perrillos en aquel tiempo, los perros eran considerados como seres que no merecían o no tenían la bendición de Dios. Entonces no tenían nada que ver con Dios. Y en este caso Jesús no usó tampoco estas palabras para ofender a la mujer, para denigrarla, sino que al contrario, si vemos, como vemos después, dice que la elogió por su fe y recibió lo que ella estaba pidiendo. Y esto también le sirvió como una enseñanza a los discípulos, a los que escuchaban. Pero lo que llama la atención es acerca de si ella también era hija de Dios, porque bueno, si nosotros decimos de que todos somos hijos de Dios, entonces esta mujer tendría que ser hija de Dios también. Pero algo que resalta el verso 26 y dice de que la mujer era griega y sirofenicia de nación, resalta es el verso de que ella no era judía. Dios dice de que el pueblo de Israel, el pueblo judío es el pueblo especial de Dios. Fuera del pueblo de Israel, los demás somos como no tenemos nada que ver con Dios, al menos en ese tiempo. Pero eso es lo que resalta este pasaje. Solamente Dios dice de que era el pueblo, Él vino para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, pero no vino para todos. Después de que el pueblo de Israel rechaza al Mesías, rechaza a Jesús como Mesías, como Rey, entonces se abre la puerta para que los gentiles entráramos. Pero antes de eso, nosotros éramos considerados solamente como una simple creación y no al nivel de una persona, al menos como ellos tenían la idea de un ser humano como hijo de Dios, como un pueblo especial de Dios, como es el pueblo de Israel. Y cuando nos vamos al libro de Génesis y conocemos la creación también, los que creemos acerca del creacionismo, que cuando Dios creó el universo y al ser humano, habla de que Dios creó al hombre, Dios creó a la primera pareja, después de ellos tuvieron sus hijos. Pero algo que resalta también el apóstol Pedro, me parece, de que cuando habla de Caín, dice de que Caín era hijo del maligno, porque él mató a su hermano. En primera de Juan capítulo 3 verso 12 dice de que Caín era del maligno. En otras traducciones, en otras Biblias dice de que era como un hijo del diablo. Entonces aquí vemos de que desde el principio, y cuando leemos la Biblia, vemos estas comparaciones también, vemos estos ejemplos de que el mismo Jesús habla del trigo y la cizaña, de que tienen que crecer juntos. Hay dentro del mismo cuerpo de Cristo, o dentro de la iglesia, están los hijos de Dios y al mismo tiempo están hijos de Satanás, hijos del diablo. Entonces, no porque nosotros seamos creación de Dios, eso no quiere decir que seamos hijos de Dios. Es muy diferente ser una creación de Dios a ser hijos de Dios. Y como les decía, el mismo Jesús menciona esto y hace esta división. No es ninguno de los apóstoles, o al menos en estos pasajes no es alguno de los apóstoles, sino que el mismo Jesús dice de que en una ocasión, ahí en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, si puede acompañarme ahí con su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Me gustaría leer desde el verso 38, vamos a ver. El verso 39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y aquí me llama la atención este verso, lo que dice, un padre tenemos, que es Dios. Por eso les decía de que la creencia de todos nosotros es de que al ser creación de Dios somos padre, Dios es nuestro padre. Pero aquí, y eso era lo que estos
judíos de nacimiento, decían, y ellos creían, estaban aferrados de que ellos tenían a Dios como su Padre. Pero Jesús, veamos lo que les contesta Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escuchen lo que está diciendo Jesús, lo que Jesús les contesta. Ellos dicen de que ellos tenían como padre a Abraham. Abraham es el padre de la nación judía. Todos los judíos vienen de Abraham. Y ellos, y Abraham pues creía en Dios, confiaba en Dios. En una versión, en un pasaje dice de que era considerado como amigo de Dios. Y ellos se consideraban hijos descendientes de Abraham, que de hecho en la carne lo eran, pero espiritualmente no eran hijos de Abraham. Por eso Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y lo está diciendo Jesús. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos, bueno, ahora, ¿cuáles son los deseos del diablo? ¿Cuáles son los deseos de Satanás? ¿O cómo se conoce a un hijo de Dios, a un hijo del diablo? Dice: los deseos de vuestro padre al diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Lo primero dice que es homicida. Un homicida pues sabemos que es aquel que mata, aquel que asesina. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Lo otro es de que los hijos del diablo mienten, o en otros pasajes habla de que se gozan en la maldad o en mentir. Dice: porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí da solamente estas dos características acerca de los hijos del diablo. Entonces, si nosotros mentimos, si nosotros alguien mata, entonces dice de que no puede ser hijo de Dios. No, es una creación de Dios, pero no es un hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces tal vez hay confusión. Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando no estudiamos la Biblia, hay esa confusión. Y eso es lo que pasa acerca de este tema. Y es lo que Jesús, al menos lo que Dios quiere, es de que todos seamos hijos de Dios. De hecho, lo que Jesús desea es que seamos hijos de Dios. No solamente quiere tenernos como creación, sino como hijos. Ahora, para ser hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser hijos de Dios? Ahí en Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad. En otras versiones, en otras traducciones, dijo de que les dio el poder, les dio el derecho, o les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que primeramente que aceptar a Jesús, creer en Jesús, creer en su palabra, para poder entrar al reino de Dios, para poder formar parte de la familia de Dios, para ser tomados como hijos de Dios. La Biblia habla acerca también de hijos de ira, que hijos de pecado. Entonces, y como vemos aquí, hijos del diablo. Pero Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Para eso también tenemos que, como les decía, aceptar primeramente a Jesús, confesarlo como nuestro Señor y Salvador, humillarnos ante Él, creer en su palabra, creer en lo que Él enseñó, creer que Él es el Hijo de Dios. Lo otro también, en Efesios, ahí en Efesios capítulo 5, hace un contraste también acerca de los hijos de luz o los hijos del diablo con los hijos de las tinieblas, cuando habla acerca de las obras de la carne también. Dice dice el apóstol Pablo también de que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme al Espíritu son los que son hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, esos son hijos de Dios. Pero los que viven conforme a la carne, dice que no podemos. Si nosotros vivimos conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, dice que de esa manera no agradamos a Dios y no, por lo tanto no podemos ser hijos de Dios.
En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice también de que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el propósito, ese es el deseo de Dios, eso es lo que Dios quiere, perdonarnos, que nazcamos de nuevo. La Biblia habla del nuevo nacimiento. Por causa del tiempo no podemos abarcar todos estos temas, pero la Biblia habla del nuevo nacimiento y cómo poder llegar a ser hijos de Dios. Quiero terminar con esta frase de un escritor que dice: Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios. Que tengan un buen día y que Dios les bendiga.